bienvenidos. Hoy hablaremos de una enfermedad terrible, que no es muy común pero existe y se llama catalepsia. Que es una condición neuropatológica muy asociada con la esquizofrenia y consiste en un accidente nervioso repentino, que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo en cualquier postura en que se le coloque, y el afectado aparenta estar muerto cuando no lo está. Su presión arterial desciende tanto y los latidos de su corazón amenoran de tal forma que no es posible oírlos ni sentirlos, sus pupilas se dilatan y su frecuencia respiratoria se vuelve indetectable sin dejar a un lado que su cuerpo se vuelve rígido a tal punto que es similar al rigor mortis de los cadáveres. Estando así, en esta condición muchas personas fueron enterradas vivas especialmente en la antigüedad, ya que no existía como hoy, la serie de aparatología y modernos métodos de evaluación para certificar y autentificar una muerte. ¿Qué terror en este mundo puede ser comparado con este? Imagina lo que padecieron estas personas al despertar en medio de la penumbra encerrados en un cofre, con una tapa clavada y sellada resistiendo la presión de kilos y kilos de tierra sobre ella, sofocándote y ahogarte en tus propios gritos y saber que nadie te escucha, y tan solo te toca esperar impaciente a la muerte, para que te libere de tal agónico tormento. Edgar Allan Poe hace alusión a ese miedo atávico que vive escondido en la mente del hombre, en su obra, Entierro prematuro. No solo los escritores tuvieron miedo de esta cruel treta del destino, sino que los reyes también lo temían. En España, en el Palacio del Escorial existen unas cámaras denominadas los pudrideros, que eran estancias reservadas donde se colocaban los supuestos muertos de la realeza y debían permanecer allí, sin ser enterrados, hasta que aparecieran signos inminentes de putrefacción, precautelando, de esta forma, un entierro adelantado. En la Alemania del siglo XIX existían también los denominados hospitales de muertos, en los que se seguía el mismo procedimiento que se hacía en el Escorial antes de enterrar a los difuntos. A lo largo de la historia han existido casos muy famosos vinculados a esta enfermedad. En tratados antiguos se habla de una historia de las más perturbantes, no se menciona el lugar exacto, pero es muy posible que haya ocurrido en la España de finales del siglo XVIII. Una mujer, descendiente de una familia apellidada Lazo, falleció en avanzado estado de gestación, su familia la enterró, años más tarde su tumba fue abierta, y para sorpresa de todos, sus ojos observaron una escena horrorosa. Encontraron a la mujer y a un niño entre sus brazos, unido aún a ella por el cordón umbilical. No es posible imaginar el dolor y la angustia de dar a luz allí encerrado, sin ayuda, y morir de hambre pensando, qué cruel bienvenida el mundo le da a un recién nacido en estas condiciones. Pero en Latinoamérica han pasado casos similares de enterrados vivos. En Argentina vivió una joven llamada Rufina Cambaceres Baffici, hija del escritor porteño Eugenio Cambaceres, con la bailarina italiana Luisa Baffici. Se dice que a la muchacha sus padres decidieron hacerle una fiesta, por su cumpleaños 18, la chica estaba emocionada por su fiesta, pues prometía ser de las mejores. Cuentan las crónicas de la época que Rufina estaba en su habitación engalanándose, preparándose para recibir a sus amigos e invitados. Pero el tiempo pasó y pasó, y la muchacha no salía de su recámara, tras insistentes golpes en la puerta por parte de sus padres, y las inútiles llamadas que le hacían, insistiéndole que se apurara, y al no obtener respuesta alguna, forzaron la entrada de la puerta de su habitación. Los Cambaceres vieron a su hija tirada a un lado de la cama, inmóvil, pálida, rígida y fría. Llamaron a un médico quien no encontró pulso y la muchacha no reaccionaba a los estímulos. Lo siento mucho, dijo el doctor, su hija ha fallecido. La familia se lamentó mucho por la sorpresiva partida de Rufina y rápidamente al día siguiente, fue sepultada en el mausoleo de la familia. Los periódicos de la época no se ponen de acuerdo en lo que pasó en realidad. Unos dicen que Rufina despertó en medio de la noche encerrada en su ataúd, luchó con fuerzas, y logró romper la tapa del mismo, acudió a la entrada del mausoleo, y gritó, y gritó. Pero al verse sola y sin ayuda, en shock, al verse allí sola rodeada de tumbas, en una fría y oscura noche falleció de un infarto verdadero. Esta vez para siempre. Otros dicen que fue su tío, el que encontró el cadáver de la chica fuera de su ataúd, con las uñas rotas y ensangrentadas en su inútil esfuerzo por escapar de la prisión improvisada. Pero lo que todos los periódicos sí están de acuerdo, es que la chica apareció fuera de su ataúd, con signos inminentes de haber luchado con todas sus fuerzas por vivir. Tiempo después, su familia instaló una escultura misteriosa en la entrada del mausoleo. Es la estatua de una chica, muy parecida a Rufina, abriendo o cerrando la puerta de su sepultura. Abriendo la puerta a su verdadero y eterno descanso. O cerrando la puerta de un terrible final, para dejarlo confinado allí dentro.
para que su historia no se repita. El mausoleo de Rufina permanece en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. En Guanajuato, México, existen cadáveres en exhibición, en el famoso y macabro Museo de las Momias. Algunas de ellas, dicen los expertos, pudieron padecer de catalepsia, pues, algunas de estas, tienen rasguños en sus secas caras, y unas facciones, desesperantes, de angustia, en posiciones inusuales en un cadáver. ¿Pudieron ser víctimas de esta terrible enfermedad? Parece que sí. Al menos eso dicen los expertos que las estudiaban. En los últimos años, en estos días, del hombre moderno, en apartados rincones de la geografía, se reconocieron como verídicos dos casos en una remota aldea en China. Una mujer ya bastante mayor revivió al día siguiente de su supuesta muerte y aún vive para contarlo. El otro fue el de un hombre de una populosa ciudad, Tenxian, en la región autónoma china de Guangxi Lianjinxi, un diabético de 40 años. Fue dado por muerto 3 horas después de su entierro. La esposa de Lian acudió a su tumba. Y se dio cuenta de que de la tumba salían desesperados gritos de angustia, pidiendo que lo ayudaran. Rápidamente el ataúd fue exhumado y el ciudadano pudo salvarse. El reportaje fue cubierto por el periódico chino, China Daily. Hoy en día es difícil que esto suceda. Este caso de China. Estos son 2 casos, entre de los millones de personas, que habitan la Tierra. Pero no deja de ser perturbador, pensar en que esto puede ocurrir. Gracias. Hasta la próxima. Suscríbete a mi canal.